Muy buenas tardes a todos quienes están ya conectados en esta conferencia internacional, que en esta oportunidad nos trae el tema de la educación física infantil, que se constituye hoy en día en una actividad relevante, puesto muchos niños están en confinamiento, y eso implica que cualquier acción que nosotros desarrollemos en esa línea va a significar un apoyo y un aporte a la familia y a los profesores de educación física y todo aquel profesional que esté vinculado a esta disciplina, sea un aporte para ellos, sea un respaldo a la gestión que ha sido compleja, evidentemente. Y nosotros como carrera en esta oportunidad hemos intentado potenciar acciones que colaboren con todas aquellas disciplinas que potencian el bienestar infantil, el desarrollo de habilidades motrices, el trabajo que no se puede hacer en aula, pero que en definitiva se puede igualmente explorar desde el trabajo desde el hogar. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Judith Jiménez Díaz. Ella pertenece a la Universidad de Costa Rica, ¿ya? Es doctora en Ciencias del Movimiento Humano y sus énfasis en investigación tienen que ver con comportamiento motor. Ya tiene una maestría también en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica y además tiene experiencia en investigación en este tema en la Universidad Estatal de Educación a Distancia de Costa Rica. Tiene un bachiller en enseñanza de educación física también y constituye evidentemente para nosotros un honor tenerla hoy día con nosotros, más aún con todas las necesidades que existen a nivel infantil en los hogares hoy día. Así que, Judith, te damos la bienvenida. Hoy día Temuco está muy helado, mucho frío. Yo sé que en Costa Rica hay una temperatura un poco más agradable, que ella decía que había 17 grados y hacía frío para ellos. Así que te damos el pase para que puedas iniciar tu conferencia y te agradecemos tu participación en esta actividad. Buenas tardes, aquí todavía es de buenos días, pero creo que por allá mejor saludar con horario de Chile. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, por ser un país trópico, para nosotros el 17 grados sí es un poquito frío donde yo vivo. Pero aquí estamos, muchísimas gracias por la invitación y espero que les sea de gran utilidad y provecho la conferencia que les he preparado para hoy. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación que les tengo preparado. Y se enfoca principalmente en lo que es, como menciona el título, educación física infantil, pero voy a abarcar un poquitito más también lo que es la adolescencia y adultos jóvenes, debido a mi trabajo en la universidad, y enfocado en lo que es desarrollo motor de destrezas fundamentales y la relación que tiene con los hábitos saludables, actividad física y el papel de nosotros, que es lo más importante para saber qué hacemos y por qué lo hacemos. La primera pregunta que nos hacemos todos, yo creo, como educadores físicos, incluso las personas que no son educadores físicos, del por qué hacemos actividad física. Sabemos los beneficios, la literatura nos dice que nos ayuda muchísimo al bienestar de salud mental, salud física. Pero ¿qué motiva a una persona a ser físicamente activo? La motivación intrínseca, lo que tiene cada uno de interés, del por qué, son bastante diversos. Aquí se pueden ver como tres principales razones: las personas que hacen actividad física por salud, los que les gusta más controlar su peso y los que les gusta la parte de estética, de fuerza. Pero hay una pregunta para los educadores físicos un poco más importante que el por qué hacemos actividad física: es qué necesitamos nosotros como personas para poder ser físicamente activos. La motivación intrínseca de cada uno les da una razón de hacer actividad física, pero nosotros como educadores tenemos que saber qué ocupa esa persona más allá de su motivación para poder hacer actividad física. Y una de las investigaciones que yo me he enfocado más es lo que son las destrezas fundamentales. Una vez que yo leí este texto en una de las investigaciones, que ahí está la cita, realmente cambió mi perspectiva de la actividad física y cambió completamente mi guía hacia qué investigar y en qué puedo colaborar yo
como profesora para las otras personas. Entonces, esta frase, si ya la leyeron, dice: se considera que el desempeño de destrezas motrices básicas es el mecanismo primario que promueve una permanencia en el estilo de actividad física activo. Y ahí es donde me gusta la palabra permanencia, promueve la permanencia. ¿Qué significa eso? Que aunque nos motiven cosas diferentes, solo hay pocas razones que nos ayudan a quedarnos físicamente activos. Y aquí se basa principalmente en lo que es un modelo de cómo se relacionan bastantes factores para poder colaborar con que una persona, si ya tiene la motivación intrínseca, pueda mantener el estilo de vida físicamente activo. Este es el diseño que aparece en esta literatura y trabaja varios componentes. Nos vamos a enfocar en estos que está aquí en anaranjado. El DM, lo que significa aquí es el desarrollo motor, competencias motrices. El CP nos habla de lo que es mi percepción, mi competencia percibida, cómo yo me veo haciendo actividad física, el nivel de actividad física como tal y las capacidades físicas relacionadas a la salud, ¿verdad? Que esto es capacidades cardiovasculares, resistencia muscular y algunas de esas características que conocemos los educadores. Y es la interacción de estos 4 factores, ellos la enlazan con el riesgo de obesidad y buscan cómo promover un bajo peso o un peso saludable, no saludable y un peso saludable, y cómo interactúa todo esto para lograr una permanencia físicamente activa. Entonces, como les dije que nos íbamos a enfocar en el factor anaranjado, desarrollo motor, ¿qué es lo que son las destrezas fundamentales? Que es un componente importante del desarrollo motor y las competencias. También las conocemos como patrones básicos de movimiento, destrezas simples, tienen bastantes sinónimos, pero están principalmente caracterizadas en las destrezas locomotoras como correr, saltar, brincar, deslizarse, y las destrezas no locomotoras, que es balance, y las destrezas manipulativas o de control de objetos. Todos esos nombres se han utilizado en la literatura en español. Las de control de objetos tiene que ver más con lo que es apañar, patear una bola, batear, y todas las que se relacionan con algunos objetos. ¿Cómo desarrollamos estas destrezas, verdad? Ya sabiendo qué son, cómo se desarrollan. Y una de las teorías que a mí me gusta mucho es la teoría propuesta por Gallagher desde el 89, pero fue modificada en el 2005 con algunas colaboraciones, y es la perspectiva del reloj de arena. Entonces, aquí nos dice que en función de la pirámide de movimiento y cómo nos vamos desarrollando como seres humanos desde la etapa prenatal hasta ser adulto, adulto mayor, lo que pasa en la etapa infantil es muy importante, porque son las bases de lo que podemos hacer más adelante. Entre los 2 y los 7 años, esta teoría nos dice que es el momento óptimo para poder desarrollar los patrones fundamentales en las personas. Y se da entre los 2 y los 7 años porque físicamente el cuerpo ya está listo para poder realizar estas actividades. Ya se ha dado la maduración de muchos sistemas, lo que permite poder desarrollar lo que ya mencionamos de saltar, correr, lanzar y todas esas destrezas fundamentales. Entonces, en estos 5 años, el papel del educador físico es bastante clave para poder lograr un desarrollo óptimo de estas destrezas. Y la teoría nos dice que ese desarrollo a lo largo de esos 5 años cumple con 3 etapas elementales, que viene a ser una etapa inicial, que es donde apenas se visualizan las primeras características del movimiento, una etapa elemental y una etapa de destreza madura. Aquí quiero resaltar esta línea a rayas que está aquí, porque superar la etapa de lo elemental a lo maduro no se da de una forma natural como se llega de lo inicial a lo elemental. ¿Qué significa esto? Que para poder llegar a una etapa madura ocupamos más práctica como personas, ocupamos de una buena instrucción. El papel del profesor de educación física tiene que guiar actividades que realmente ayude a que una persona pase de una etapa elemental a una etapa madura. Por lo tanto, aquí nuestro papel es bastante clave para lograr esto. Y como les digo, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de hacer que una persona, por medio de la práctica,
no simplemente jugar a la libre, como le llamamos aquí, el juego libre, el tiempo libre, actividades, simplemente movimientos no tan fundamentados, con pocos objetivos, eso no va a colaborar mucho en llegar a una destreza madura. Más adelante vamos a ver algunos datos que sustentan esto. Entonces nosotros como educadores físicos tenemos que realmente planear bien las actividades para ayudar a una persona a llegar a un movimiento maduro. ¿Y por qué ocupamos eso? Nos vamos a devolver un poco a este modelo que les enseñé hace poquito, ya que si nosotros ocupamos estar convencidos de la necesidad de llegar a una etapa madura, tenemos que ver todas las consecuencias y todas las relaciones que hay aquí. Está resaltado en verde las relaciones o las interacciones de estos factores que les había mencionado. Y queremos lograr como educadores físicos en las personas un ciclo positivo que establecen ellos, que es algo beneficioso y motiva a la persona a mantenerse en un estilo de vida físicamente activo. ¿Ok? Entonces, ya les había hablado de las competencias motrices. Ocupamos un desarrollo alto en competencias motrices porque esto nos ayuda a tener la percepción de nuestro movimiento alta. Hay una gran relación entre estas dos capacidades y eso ayuda a la motivación intrínseca de los niños. Cuando yo percibo que hago las cosas bien, voy a hacerlas bien y voy a empezar a motivarme y genero un círculo de si yo creo que lo hago bien, lo voy a hacer. Aunque tal vez no lo haga tan bien, pero esa práctica que me motiva a hacerlo porque creo que lo hago bien, hace la práctica y aumenta los niveles de actividad física también. Entonces, cuando nosotros jugamos con nuestros compañeros, nos sentimos cómodos, creemos que hacemos las cosas bien, generamos un círculo vicioso, el cual se aumenta el nivel de actividad física, se aumenta la práctica para mejorar el desempeño, entonces aumenta mi autopercepción de que creo que estoy haciendo las cosas aún mejor y todo esto genera un efecto positivo en mis capacidades cardiovasculares de estar físicamente activo y a nivel muscular e incluso otros sistemas. Y al generar toda una bola de nieve buena en este sentido, nuestro riesgo de obesidad va a empezar a disminuir, ya que nos vamos a mantener con niveles de actividad física adecuados. Y esto va a generar que tengamos un peso saludable y el ciclo positivo. Entonces todo esto se va a ir cumpliendo y como ven esta línea aquí punteada, esto va a generar que ingrese otra vez en el sistema un movimiento y un fluido. Algunos datos que resaltan en esta investigación proponen este modelo y toman bastante información de estudios realizados desde el año 90 más o menos hasta el 2008 que proponen esto. Y todo está muy enfocado en niños. Pero parte de mi trabajo en la universidad me motiva a estudiar también con adultos jóvenes, ¿verdad? Personas entre los 17, 18, 23 años en promedio. Entonces, yo lo que quise buscar es ver si esa misma interacción que se veía que estaba bien fundamentada en niños por este modelo, también pasaba en otras edades, sobre todo para poder respaldar mi trabajo en la universidad de cómo motivar a las personas en distintas edades, ¿verdad? Mi enfoque de desarrollo motor no me enfoco tanto en niños, sino que trabajo con los niños, pero quiero ampliar esa población. Entonces, ¿qué encontramos con algunos adultos jóvenes estudiantes de la Universidad de Costa Rica? Bueno, que sí se cumple un poco lo que ellos indican de que el desempeño en destrezas básicas está relacionado con el nivel de actividad física, ¿verdad? Entonces se encontró con casi 140 personas que evaluamos, encontramos una relación positiva directa entre el nivel de actividad física y el desempeño en estos patrones, lo cual es bueno porque quiere decir que este modelo lo podemos ir ampliando a toda la población. También encontramos que estos patrones básicos están relacionados con las habilidades atléticas a nivel de competencia percibida. Entonces, las habilidades atléticas se evaluaron a nivel de competencia. ¿Qué tan apto creo que soy yo para relacionar en función de las habilidades atléticas? Y midiendo patrones básicos en adultos. Entonces, también encontramos una relación bastante interesante entre lo que yo hago, cómo me muevo,
y el cómo yo creo que soy a nivel de deporte. Quiere decir que vamos encontrando ya todavía más evidencia, tanto en niños como frente a este modelo, en adultos jóvenes, para ir sustentando más este modelo. También encontramos la relación del bajo peso, ¿verdad? Cuando evaluamos el IMC, el índice de masa corporal de estos adultos jóvenes y su desempeño, también encontramos una relación inversa positiva. Una tendencia, esta no fue tan positiva, el N tal vez era un poco bajo comparado con otros Ns que teníamos en esta relación, pero lo bueno es que sí encontramos una tendencia para ir apoyando el modelo, tanto en niños como les digo, ampliarlo a otras poblaciones. Entonces, ¿cuál es el punto de esto, verdad? Desde la perspectiva mía como educadora física, formando profesionales y trabajando con algunos jóvenes y niños en esto, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como profesionales saber un poco? Bueno, si las relaciones se dan, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer fácilmente desde nuestra carrera? Es mejorar el desempeño en estas destrezas y en cualquier competencias a nivel de movimiento. ¿Y por qué? Porque ya vimos que está relacionado con niveles altos de actividad física, que va a estar relacionado con mejores competencias a nivel de capacidades físicas y va a ayudar al control de peso de alguna otra manera. Entonces, ¿qué es lo que me pasó cuando yo dije, bueno, todas estas relaciones también son buenas en adultos y adultos jóvenes? Pero encontré algo bastante sorprendente y es que en edades entre los 17 a los 23 años y evaluando niños entre 12 y 15 y todavía infantes entre los 8 o 9 años, encontré que ninguna población en la mayoría de los patrones tenían desempeños eficientes. Entonces, aunque haya una relación positiva entre alto desempeño y alto nivel de actividad física, ¿qué pasa si no tenemos el alto desempeño? No vamos a tener el alto nivel de actividad física y no vamos a tener el ciclo positivo, porque el desempeño está siendo bajo entre las personas. Y eso fue lo que encontré evaluando casi 150 personas de 3 grupos de edades, tanto en los patrones básicos de locomoción como los de control de objetos. Y esta línea roja lo que nos dice es esto. Aquí es la línea punteada que les resalté hace rato en lo que era pasar de una etapa elemental a una etapa madura, donde ocupamos un poquitito más de esfuerzo, colaboración por parte de los docentes. Y en esta población que yo evalué en la muestra, no se logró eso. ¿Verdad? De 5 patrones evaluados, solo un grupo de edad en un patrón llegó a una etapa madura. Quiere decir que estamos debiéndole mucho a este grupo, por lo menos evaluado, en función de colaborarles, ayudarles a que puedan saltar esta barrera y llegar al patrón maduro. Una situación parecida nos pasó en los patrones de control de objetos, ¿verdad? Aquí encontramos que solo un grupo de edad en patrón de apañar logró superar esta etapa y solo en el patrón de patear por encimita, muy poco 2 grupos y 1 en los adultos. Bueno, esto a nivel social tiene mucho que ver con lo que es el fútbol como deporte principal en nuestro país y cómo se practica más en algunas poblaciones. Pero, ¿qué pasa con los demás patrones? ¿Y por qué también son importantes? No solo uno que nos da un deporte, sino tener un abanico de oportunidades en muchos destrezas que nos ayudan después a trasladar todo eso a deportes y empezar el ciclo positivo que es el que queremos. Realmente para mí ese ciclo, entenderlo, fundamentarlo y lograrlo es una motivación y es como la razón de ser de todos los días poder ir a trabajar y colaborar con esto. Pero los datos que en este momento tengo, aparte, son los de Costa Rica, lo que está en la literatura que sustentó el modelo en los principios de los años 2000 y qué ha pasado estos últimos 10 años, desde el 2008 que salió el modelo al día de hoy. Bueno, en Australia salió un estudio, por ahí están las fechas, 2012, ¿verdad? Que
encontró que en adolescentes, no se enfocó tanto en adultos jóvenes, se quedó en los 11, 12 años, encontró una alta prevalencia de un desempeño bajo en las destrezas fundamentales. Misma situación, en la mayoría de los patrones, el desempeño de los adultos, o en este caso adolescentes, era bajo, no lo deseado. Un estudio en el 2016, un poco más nuevito, en Irlanda también encontraron lo mismo, edades jóvenes, 12 a 13 años, y también presentan un desempeño motor en 9 destrezas fundamentales. Yo evalué 10 y también más o menos en 8 o 9 encontré esta situación. Algo parecido está pasando en Irlanda. Me ha dado la tarea de todos los años ver si aparecen estudios en Latinoamérica. Hasta la fecha no he encontrado. ¿Qué pasa en Chile? Yo ya les di algunos datos, algunas intenciones de Costa Rica. ¿Qué saben ustedes de sus jóvenes, sus adolescentes, sus adultos jóvenes en Chile? Están siguiendo los datos que hemos presentado, 3 países diferentes, más los datos de Estados Unidos. Eso es nuestra función, primero saber el panorama, saber qué se está dando para saber a dónde actuar. Entonces, en mi país y en la universidad donde yo vivo, en las escuelas donde he trabajado, trato de llevar este ciclo para que vean la necesidad de la educación física y la importancia de nuestro trabajo, ¿verdad? No es simplemente llegar y jugar por jugar, como me ha pasado que nos ven en algunas escuelas que educación física la quitamos porque por sí lo único que hacen es jugar. Bueno, el juego tiene su razón de ser. Cuando lo planeamos adecuadamente, que es lo que vamos a ir entrando ahora más adelante de la conferencia, logramos esto. Si nosotros hacemos un buen planeamiento, seleccionamos actividades, cumplimos con objetivos, podemos lograr este ciclo positivo. Y es difícil el llegar al cómo, esa prueba de error, a selecciones de actividades. Todo el mundo tiene motivaciones diferentes, como hablamos ahora, entonces el mismo juego no va a funcionar igual para todas las personas. Pero lo peor de todo es que si no ni siquiera hacemos el intento, podemos lograr más bien el ciclo negativo en las personas. Si no colaboramos con un alto competencia motriz, vamos a hacer que la persona no se crea capaz de hacer las cosas, entonces no lo hace porque yo no lo hago bien, entonces mis amigos se van a reír de mí, entonces prefiero quedarme sentado. Si me quedo sentado viendo a los demás jugar, no hago actividad física, bajan mis niveles de actividad física, y si no hago actividad física empiezan a bajar mis capacidades físicas relacionadas a la salud. Y todo un bajonazo de estas actividades lo que va a hacer es un riesgo de obesidad alto. Y cuando tenemos riesgo alto, empezamos con peso no saludable, sobrepeso, y empieza más bien el ciclo que les conté hace rato, pero a lo inverso. Las personas aquí son las que empiezan a tener bajos niveles de actividad física, sedentarismo, y a partir de ahí todas las situaciones en salud que la mayoría de ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros, verdad? ¿Cómo logramos como educadores físicos en las etapas correspondientes, que es la de educación inicial, educación física infantil, llegarle a un patrón maduro? No es una tarea fácil, no es simplemente vamos a jugar y mañana ya todos nos movemos bien. Incluso uno de los estudios que hice recientemente también me dio datos que me dejaron pensando mucho, porque lo que evaluamos fue diferentes características de actividades y cómo ellas van a colaborar en llegar a una etapa madura. Entonces, de 4 grupos que detectamos, las actividades del grupo control, que usualmente es no hacer nada a nivel físico, sentarse a pintar, ver tele, cosas de ese tipo, vemos que el cambio en el desempeño motor no es relevante. Cuando jugamos actividades libres, pero que implican movimiento, como cuando vemos en los recreos o cuando estamos en el aula, que hacemos algunos juegos pequeños, o les decimos, tómense en estos 5 minutos para hacer lo que quieran, eso ayuda, un poquito, pero ayuda, digamos. ¿Qué pasa en la educación física regular? Esto es en las investigaciones cuando nos dicen, habían 2 grupos de estudio, uno hizo su clase de actividad física normal y el otro le aplicamos una actividad un poco más planeada.
esta actividad física regular debería de ser el día a día de nosotros. Es lo que nosotros como educadores físicos planeamos y ejecutamos. Aún así, ayuda, pero ojo que ayuda no tanto. Hay una menor variabilidad que en juego libre porque aquí todavía le damos la oportunidad al niño de estar sentado un rato o mantenerse siempre en la misma actividad y no querer cambiar las destrezas. Pero aquí se supone que estamos planeando para colaborar en todos los aspectos y como es un poco más obligatoria, tal vez más personas participan y la variabilidad es más baja. ¿Qué hacemos cuando tenemos intervenciones motrices? Esto realmente es lo que ayuda a lograr a una etapa madura. Tenemos un gran impacto y una baja variabilidad. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros en nuestras clases de educación física, hacer intervenciones motrices, las cuales usualmente se planean para la investigación, pero vimos que hay una diferencia muy clara en los efectos. Entonces, la pregunta clave para mí, y se las hago a todos mis estudiantes para que reflexionen, es cuál es la diferencia entre una intervención motriz y una clase de educación física. Las dos requieren planeamiento, las dos requieren un tiempo específico. Aquí tal vez entra en balance el tiempo que el gobierno brinda como obligatorio para educación física y el tiempo que el investigador quiere dedicarle al grupo a nivel de la intervención motriz. ¿Quiénes son los encargados? Usualmente sí son los mismos, ¿verdad? Los educadores físicos, los que están interesados en ciencias del movimiento humano, que saben hacer estas cosas, son los mismos que los que hacen las intervenciones de los que hacen educación física. Aunque se sabe que en algunos casos tal vez un educador físico graduado no sea el que está encargado de las clases de educación física. Por lo menos aquí en Costa Rica pasa en la etapa más básica, en la etapa preescolar, 4, 5, 6 años, son las profesoras de preescolar y no especializados en educación física los que dan las clases. Vamos a ver las actividades, eso no debería ser tan diferente, ¿verdad? Si sabemos qué tipo de juegos, cuál es el que mejora cuál destreza, la selección de esas actividades no son de gran diferencia entre una intervención y una clase de educación física. El material, bueno, aquí sí hay bastante, pueden haber muchas diferencias, ¿verdad? Lo que tenemos a nivel de acceso en el colegio, en la escuela, dependiendo del nivel socioeconómico donde esté ubicada la escuela, las instalaciones también, pero en el fondo yo creo que deberíamos saber de que tanto el material o la instalación requiere de un esfuerzo mayor de parte del educador físico cuando no los tenemos para poder lograr objetivos. Entonces, quiero resaltar el planeamiento que lo puse de primero por una razón, y es para mí la diferencia clave entre una intervención motriz y una clase de educación física. A veces el investigador, cuando está en el desarrollo de una propuesta de investigación, le da mucho más emoción, cabeza, iniciativa a este planeamiento, mientras que el educador físico en su momento a veces planea por salir del paso. No quiero generalizar, pero suele suceder. Entonces, aquí es donde me gusta entrar a la reflexión. Para mí la educación, tanto la educación física como otros aspectos, es una vocación. Realmente el que quiera, el que lo sienta, el que nazca para esto, ¿verdad? Si hablamos de vocación como algunos factores intrínsecos, ¿cuál es el papel de nosotros en la educación física? Somos los encargados de enseñar a la persona a utilizar su cuerpo en movimiento, mejorar las destrezas, enseñar la parte técnica, táctica de los deportes cuando queremos ir más allá, pero estamos dándole realmente vida a una persona, no simplemente le enseñamos a jugar. Ya vimos cuáles son los efectos positivos en todo lo que es la parte de desarrollo integral de una persona, en cómo a nivel de salud estamos impactando desde las primeras edades en motivarlos a ser físicamente activos. Y me gusta que visualicen realmente las dos fotos que puse ahí como lo que son. Cuando nosotros no estamos haciendo un buen papel, no vamos a ayudar a esa persona a crecer. Le vamos a matar por dentro de alguna otra forma, no le vamos a ayudar a ser saludable ni a crecer fuerte. Sobre todo cuando estamos en la etapa infantil, donde generamos un gran impacto en qué vamos a hacer como personas a futuro.
Si nosotros logramos un ciclo positivo de las etapas iniciales en los niños, podemos hacer que esa persona se adhiera a la actividad física y sea físicamente activa en el resto de su vida, que si lo hacemos desde niños, lo ideal es que el resto de su vida va a ser bastante larga. No significa que en las edades de universitarios, que es donde me he enfocado últimamente en los estudios, no lo podamos lograr, pero digamos que perdimos un poco el tiempo. Tratemos siempre de, en la etapa inicial, ayudar. Y claro, tenemos nuevos retos todos los días en función de cuando estamos planeando. Hace unos 5 o 6 años, si no es que más, a veces ya la perspectiva de tiempo va siendo diferente, el reto del educador físico cambió porque ya por seguridad social las personas dejaron de salir tanto a jugar en la calle. Yo todavía me crié jugando en la calle, subiéndome a los árboles en las fincas, pero ya eso no es común. Ya mis sobrinos pequeñitos de edad media ya no podían salir a jugar a la calle, los parques ya no eran tan seguros. Si no tenemos un patio disponible, correr al aire libre no es tan común ya. Y más bien la tecnología hace que les llame más la atención incluso estar en la casa, ¿verdad? Entonces, el movimiento, las destrezas dejan de ser una parte importante del día a día cuando hay condiciones económicas que lo permiten. Hay mucha tecnología en la casa que ayuda a estar más quietos, pero después salen algunos juegos de video que todavía incluso si hay mejor adquisición económica es posible tenerlos, los juegos de realidad virtual, que por lo menos empezó con el Wii, un poco más sencillo para los que lo conocen. Los juegos podían ser más interactivos, entonces por lo menos se movían un poquitito, sin embargo las destrezas no se adquirían de la misma manera. Y ahora tenemos un nuevo reto, ¿verdad? Este año es el primero que hemos vivido la mayoría, asumo que sí. Me gustaría creer que puede ser el único, pero uno nunca sabe. Las cosas cada vez van cambiando más rápidamente y deberíamos estar preparados para esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro reto del día a día? Pensar, ser muy creativos, buscar opciones. ¿Y qué tenemos que hacer ahora con el estar metidos en la casa? En mi país desde el 10 de marzo, si no me equivoco, 11 de marzo por ahí, mandaron a cerrar escuelas, cerrar clases, entonces, y una buena restricciones de salidas, aflojaron un poquitito hace 15 días y más bien mayores restricciones donde hay que hacer un balance, donde se van presentando más casos y nos obligan a estar todavía más en la casa. Y aún así nos dice el Ministerio de Educación que tal vez si regresan va a ser hasta septiembre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que pensar mucho en las disposiciones, ayudarles a las personas a generar material para moverse un poco más en su casa, buscar juegos en espacios reducidos para darle oportunidad a todos con variantes de diferentes para diferentes edades y cantidades de personas, para tratar de involucrar a la familia y ser más creativos. Yo creo que nos ayuda para esta situación, pero no podemos simplemente no hacer nada. Tenemos que ayudar a que a pesar de estas condiciones, y como les digo, es la primera, pero tal vez no sea la última, entonces tenemos que estar aún más preparados para poder ayudar a las personas, aún así estando en casa, a mejorar sus destrezas, a mantenerse físicamente activos durante ciertas épocas para poder colaborar con este ciclo. Entonces, para cerrar y como objetivo principal, yo los pongo en reflexión de qué hacemos nosotros como educadores físicos para cumplir con nuestro rol en la sociedad y generar este ciclo, que en lo personal yo sé que no es el único, tal vez no sea el mejor, pero es el que a mí como educadora física me hizo clic en su momento y me he dedicado a entenderlo un poco más para poder colaborar en este rol en la sociedad. Y muchísimas gracias por la atención.
Aquí están mis datos, por si alguno quiere apuntarlos y escribirme. El correo, con mucho gusto lo reviso lo más a menudo que puedo y sobre todo contesto lo más a menudo que puedo. Y quedo a disposición de ustedes por si tienen alguna consulta o comentario. Te agradecemos, Judith, tu exposición. Yo quisiera partir, bueno, les invito, digamos, a a las personas que están conectadas a que quiera hacer preguntas, lo puede hacer en el panel que tiene allí enfrente, digamos, en su computador, en su teléfono, puede hacer preguntas. Pero quiero partir solicitándote, Judith, que nos comentes. Bueno, está muy claro que el desarrollo de patrones fundamentales constituye una herramienta fundamental para el tema del sobrepeso, la obesidad y tener, obviamente, una conducta saludable en la vida adulta. Y también ahí señalaste claramente que cuando los niños desarrollan un conjunto de actividades, básicamente su capacidad de autorrealización aumenta considerablemente. ¿Qué crees tú va a ocurrir ahora en pandemia con la autorrealización personal? ¿Los niños van a disminuir su interés por la actividad física, van a aumentarlo? ¿Cuál crees tú que va a ser como el impacto en cuanto a los aspectos motivacionales a nivel infantil ahora en situación de pandemia? Bueno, es complicado ver qué pasa en la mente de los niños en estos momentos. Voy a pensarlo desde la perspectiva de lo que he visto en los niños que conozco, con familiares que he hablado y compañeros de trabajo que tienen hijos. Como hemos tenido que adaptar la educación por medio de plataformas virtuales, incluso la actividad física, cuando quieren dar clases de talleres, taekwondo, karate, baile, y utilizan la misma plataforma, el niño llega al momento también de no querer ni siquiera jugar por medio de la computadora viendo a la profesora o de karate, taekwondo. Entonces, se me hace, yo esperaría que no sea muy impactante el cambio, pero se me hace que los niños sí van a, durante la estadía en la casa, no van a querer hacer actividad física, al menos que sea sin la computadora de por medio. ¿Verdad? Cuesta mucho que ya tras de que están recibiendo clases con la computadora quieran recibir clases de movimiento por medio de la computadora. Entonces creo que nuestro papel tiene que ir más en la parte familiar para que no haya un impacto tan fuerte. Y si nos vamos a la motivación, yo creo que sí va a disminuir, pero en el momento en que se pueda salir, yo esperaría que esa necesidad de movimiento que tienen todos los niños se pierde rápidamente el no querer moverse dentro de la casa, y cuando podamos ir al patio, al jardín cercano, a un play cercano y podamos correr, yo esperaría que el niño lo haga. Y hay algo que a mí me motiva mucho, y es que aunque el niño se retrase un poco en su desarrollo en el momento, en edades tempranas, incluso 8 o 10 años, el niño todavía tiene la capacidad de recuperar el tiempo perdido fácilmente, ¿verdad? Mientras tenga algunas condiciones de movimiento razonables, rápido recuperan su capacidad, rápido pueden recuperar peso si se les ayuda, si es que subieron de peso notablemente en esta época. Pero creo que no hay que esperar tampoco el rebote de las malas decisiones ahora, y tratar de motivar más a los papás o al encargado de familia para que el niño no pierda esa motivación en estos momentos. Aunque la cambie un poco, tal vez no podamos jugar fútbol dentro de la casa ni rebotar una bola y jugar baloncesto, pero sí motivarlo al cambio de otras actividades para que después, cuando se pueda, hacer las que dentro de la casa no se pudieron hacer. Muchas gracias. Nos llegó, sabes que curiosamente me llegaron un par de preguntas aquí a mi WhatsApp personal y me dicen cuál es el error más frecuente de los profesores de educación física en relación a la estimulación de la desarrollo motor infantil. Ok, vamos a ver si entendí bien la pregunta. A nivel de estimulación, sería como que el profesor no motive mucho a la participación en clase. Entonces yo ahí podría destacar, si la entendí bien, que un error común que cometemos nosotros, número 1, es que cuando el niño de pronto dice, no quiero jugar eso, me voy a sentar un rato, y le decimos, sí, claro, siéntese.
No es lo mismo sentarse porque ya estamos un poco cansados y no podemos exigirle más allá, pero cuando es porque no quieren hacer las cosas, porque prefieren estar sentados ahí, tenemos que ser un poquito más fuertes y decirle, empiece a jugar y después vemos cuándo se puede sentar. Pero obligarlos ese primer intento. Al niño a veces le da pereza como ese cambio, pero una vez que se mete al juego, ya no se quiere sentar más. Entonces, ese primer empujón hay que hacerlo cuando el niño no lo quiere hacer por él solo. Otro segundo error pasa mucho con las mujeres y en algunas, y cuando el profesor es hombre y las niñas de pronto dicen, no quiero, es que me ensucio, es que no me quiero sudar, y el profesor realmente dice, bueno, está bien, no, o sea, nos deberían de tratar igual a las mujeres que a los hombres en esas condiciones de no, usted también entra al juego. Entonces, no, a las mujeres sobre todo que en la etapa de adolescencia empiezan con no querer participar, hay que obligarlas un poquitito más. Entonces, ese también es, para mí, es otro error de motivación. Y a veces el error está en nosotros, en creer que el juego que nosotros planeamos es perfecto, es divino y a todo mundo le va a gustar. No siempre es así, ¿verdad? Aceptemos que todo lo que nosotros pensamos no es la mejor opción de juego para los demás. Entonces, siempre hacer muchas variantes de juegos y dejar a los niños que también planeen o expliquen o inventen su propio juego, ¿verdad? Entonces, involucrarlos a ellos un poco más en la clase también ayuda. Creo que con esas tres podemos empezar ese debate de qué podemos hacer para mejorar la motivación. Judith, publiqué otra pregunta más que hace Miguel. Dice, en términos de habilidades en educación inicial, ¿qué objetivos o habilidades se deberían priorizar considerando las dificultades que son propias de los hogares de nuestros niños? Sin material, con padres agotados, que no están dispuestos a preparar actividades, el clima, la falta de espacio. Entonces, aquí la pregunta clave es la priorización. A tu juicio, ¿cuáles son los elementos claves que deberíamos considerar? Las destrezas que tal vez se puedan hacer en menor espacio, siempre me gustaría enfocarme en lograr mejorar patrones básicos de movimiento o las destrezas fundamentales. No todas las podemos hacer estando en la casa, eso es correcto, pero en este caso creo que actividades de poco espacio que también ayuden a la fuerza, no podemos dejar que el niño pierda muchísima masa muscular. Juegos que impliquen sentadillas, aunque sea caminando, pasar de un lugar a otro objetos. He visto bastantes videos donde de un extremo de la casa ponen una caja y en el otro extremo todos los juguetes, entonces una actividad es ir a recoger los juguetes, devolverse y en el proceso tal vez hacer variaciones de que nos agachamos 2 veces para juntar, vamos 3 pasos y después hacemos una pequeña sentadilla. Tal vez lo podemos ver como ejercicio, sin embargo, al hacerlo de una forma divertida, nos ayuda a que durante el juego o actividades familiares podamos recuperar un poco la fuerza de los niños. La fuerza creo que va a ser importante, más allá del movimiento o la destreza, pero los patrones que se puedan hacer en espacio como brincar, así que es que lo que le llamamos también patarrenca o patacoja, en espacio reducido hacer 2, 3 o en el mismo lugar, saltos como ranas, creo que todo eso puede ir ayudando a priorizar qué es lo que se puede hacer en ese momento. Me acaba de llegar una pregunta al correo y dice, ¿cuáles son los errores frecuentes de los padres en este periodo? Así, tal cual. Debe ser un papá, no lo conozco en realidad la persona. Eso está complicada porque de todos los papás son diferentes, a veces no es en este momento el problema, sino incluso estando afuera trabajando bajo condiciones normales previas a la pandemia, los papás llegan cansados a la casa y en la noche tampoco quieren interactuar mucho con el niño, entonces más bien ahora que están en la casa, a veces están más cansados, el trabajo cambia notablemente y el cansancio es diferente. Creo que no sé si será un error o no, pero me parece que la dedicación al tiempo siempre es relevante entre los padres que trabajan hacia los niños.
Y un error tal vez, viéndolo así, es que uno sabe que dentro de la casa las probabilidades de caerse son más altas, lastimar, quebrar un objeto. Entonces a veces les decimos, no, en la casa usted quietecito, no salte en los sillones, cuidado con pues, que puede quebrar un adorno. Entonces tal vez generar un espacio en donde el niño se sienta libre de que puede tirar una bola, aunque sea de hule, que pueda saltar 3 veces y ahí está en un espacio en el que pueda moverse. Creo que me iría por ese lado, por el error. Si a alguien se le ocurre algo más. El profesor Bruno Valderrama, que pertenece a nuestra carrera y que también, al igual que tú, es experto en el tema del desarrollo motor, dice, a través tuyo dar los saludos y felicitaciones, indicar que bueno quise utilizar el reloj de arena de Gallagher y preguntar cómo hacer, si cree importante, el proceso de culturización e involucrar a la familia en el proceso del desarrollo motor. Tiene que ver más bien con cómo incorporamos un proceso cultural del desarrollo motor a nivel familiar. Sí. Sí me parece súper importante involucrar a la familia, no solo en educación física, sino en todos los aspectos, ¿verdad? A veces, yo trabajé casi 10 años en etapa preescolar y mucho lo que oía y percibía y aprendí de las profesoras de preescolar es que al final el niño está en el preescolar de 8 de la mañana a mediodía, 4 horas. A nivel de educación formal, tal vez unas 4 horas más mientras el papá no tiene quien le cuida al niño, pero a veces delegan toda la responsabilidad en los profesores, ¿verdad? Entonces, lo que uno logra aumentar durante el día, tal vez se echa a perder durante el resto de las horas hábiles en la casa y el papá debería involucrarse un poco más, estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que son las actividades familiares que ya si nos vamos un poco más a la parte de psicomotricidad, donde interactuamos más con emociones sociales, integración del desarrollo, enseñarle a los papás que hay juegos que para el niño van a ser muy divertidos y cuando uno lo hace en familia, aunque sean de un nivel más bajo, no sean competitivos, tal vez para un adulto, si lo hacen solo los adultos podría ser aburrido, pero al meter a la familia a interactuar todos, logramos superar muchas etapas y eso ayuda a que los niños empiecen a tener también esa adherencia. ¿Cómo hacerlo? Ese cambio de cultura es complicado, no creo que se dé de la noche a la mañana. Tal vez desde el papel de profesor de educación física es que las actividades no es para el niño, sino planear la actividad para la familia. Y tal vez a partir de ahí se pueda ir empezando a ver un cambio. Judith, te agradecemos tu conferencia el día de hoy. Ha sido interesante analizar distintos puntos de vista de lo que implica el desarrollo motor a nivel del desarrollo humano, es decir, uno no puede desvincular que esta es una etapa que es determinante para la vida. Recordar que Judith pertenece a la Universidad de Costa Rica, que es experta en el tema de motricidad infantil, investigadora, y que esta actividad que estamos desarrollando responde a un trabajo que hemos hecho en reciprocidad junto con la Universidad de Costa Rica, donde nuestros docentes han dado algunas conferencias allá y Judith en este caso nos está devolviendo la mano. Es un trabajo de apoyo recíproco que ha nacido en circunstancias de pandemia y que esperamos mantenerla en el tiempo. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Estamos llegando a la fase final de esta conferencia. Esperamos seguir desarrollando actividades de esta naturaleza en el futuro. Reitero, Judith, tu conferencia muy clara en cuanto a los aspectos científicos que fundamentan el importante trabajo a nivel infantil. Recordar también que esta es una actividad que emerge en circunstancias de pandemia y que está apoyada desde vinculación con el medio y que tenemos un equipo que está ahí tras bambalinas, Benjamín y Francia, que son periodistas de la universidad y que están colaborando con esto. Le agradecemos a ellos también y a todos quienes estuvieron presentes el día de hoy. Nos reencontraremos en otra actividad prontamente y esperemos poder seguir contribuyendo a la educación física, a la acción motriz en nuestro país y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por sus consultas. Mira, llegaron varias consultas, disculpa, pero yo creo que estábamos haciendo el cierre, pero cayeron 4 o 5, ¿ya? Dice... Voy a hacerla, disculpa que nos salgamos del marco. Dice, nuestras autoridades han pensado incluso en eliminar la educación física del currículum y ponerla como electivo.
¿Cuál es la tarea de la comunidad educativa e investigadores para hacer más claros los beneficios del desarrollo motor e intelectual? Si pudiese responder eso, yo voy a tratar de aglutinar un par de preguntas porque al WhatsApp me llegaron muchísimas. Ah, Y para hacerlo breve, para no extendernos en el tiempo. sí, sí, sí. Las políticas universitarias, políticas nacionales, realmente es un poco complejo. En mi país, en Costa Rica, también se ha hablado, cada vez reducen el tiempo, y aunque no la eliminan del todo, lo que eliminan son las plazas para los profesores. Entonces, si no hay nombramientos, por ende se va reduciendo todo. Y hemos estado en ese esfuerzo y creo que hay muchos países con ese esfuerzo. Creo que lo que nos toca a nosotros es hacer notar nuestra profesión con datos. Yo tengo un profesor que siempre dice, si usted me va a decir algo, enséñeme los datos que justifiquen. Solo a los datos le creo. Y creo que es lo que nos toca, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, lamentablemente, y utilizamos las clases de educación física para que jueguen un ratito libre, para que les doy una bola y hagan lo que quieran y yo me siento a descansar, lamentablemente son realidades que se dan. Yo espero que cada vez se estén dando menos y que nosotros como profesionales empecemos a decir nuestra profesión es importante, vean lo que nosotros logramos. Hay muchos estudios que indican que hay una relación también entre actividad física, destrezas, incluso rendimiento académico. Aquí no está mencionado dentro de este factor o este modelo, pero hay muchos estudios que resaltan que hacer actividad física en el medio de actividades académicas ayuda a mejorar esa comprensión, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos unimos y sacamos esos datos, los analizamos y presentamos la relevancia, yo espero que sea lo suficiente para poder convencer a la política. Bueno, con esta pregunta y esta respuesta, Judith, te agradecemos nuevamente. Judith, doctora en Ciencia del Movimiento de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias a la audiencia. Esperemos encontrarnos prontamente en una actividad de esta naturaleza y a todos quienes hicieron preguntas y fueron resolviéndose tanto por correo, por WhatsApp. Esperemos haber estado a la altura. Muchísimas gracias y salimos del aire ahora. Muy amables. Gracias a todos.